Es una bendición para nosotros estar nuevamente juntos, como lo hacemos semanalmente. Semanalmente digo porque cada una de las porciones que estamos estudiando corresponde a una semana. Y hoy estamos preparados para que juntos, ustedes y nosotros, podamos estudiar la porción, la última de las 54 porciones. Por lo tanto, es la número 54. Es muy bueno poder haber estudiado todo el Pentateuco, todo el contenido del Pentateuco en estas 54 semanas. Por supuesto que nosotros vamos a seguir. La semana que viene empezaremos con la número 1. Con la número 1, que es Bereshit, lo que traducido en castellano se traduce como Génesis, que en realidad no quiere decir Génesis la verdadera traducción. La verdadera traducción sería en el principio, Bereshit, en el principio, porque así comienza el versículo y es cada una de las porciones toma el nombre de cómo comienza el versículo y en hebreo, cómo comienza cada versículo. Así que hoy nos toca la número 54, que Ada los saluda y les dice cómo se llama la de hoy y qué escrituras contiene. Bien, el nombre de esta porción es Besot HaBerajá, es la número 54, como bien dijo Horacio, significa y esta es la bendición. Lleva este nombre porque justamente encierra esta porción la bendición que Moisés da antes de morir. Ese mismo día muere y antes de morir es la bendición que Moisés da a Israel en su conjunto y a su vez a cada una de las tribus que integran Israel. Las lecturas que estuvimos estudiando toda la semana es Deuteronomio 33:1 al 34:12, Josué 1 del 1 al 18, del Nuevo Testamento Mateo 5 del 17 al 48 y Apocalipsis 21:9 al 22:5. Bueno, es un día muy especial por muchos motivos. Vamos a ubicarnos en los motivos. Fundamentalmente porque estamos terminando una de las fiestas de Dios. Acuérdense siempre, no son fiestas judías, no son fiestas de los judíos, son fiestas de Dios. Lea cómo lo enuncia el capítulo 23 del libro de Levítico, Levítico 23, y va a ver ahí clarito que dice, estas son las fiestas de Dios. Entonces estamos terminando una de las fiestas de Dios. Para algunos estamos en el 8º día de la fiesta de Cabañas o Sukkot. Para otros que han contado los días desde que pudieron visualizar la luna, estamos en el último, en el 7º día de Sukkot. Por lo tanto hoy terminaría la fiesta de Sukkot y mañana sería el 8º día. Entonces para algunos hoy es el 8º día, para otros, depende cómo hayan contado los días, si desde la luna astronómica, los que tomaron la luna astronómica, hoy es el 8º día. Los que tomaron la luna al estilo antiguo, visible por 2 testigos y certificadas en aquella época por el Cohen Gadol, por el sumo sacerdote, hoy sería el 7º y mañana sería el 8º día. De todos modos, hoy es, ya sea que hoy lo consideran como el 8º o mañana el 8º, hoy es Shabbat, hoy es un día de reposo, bíblicamente. Entonces para algunos hoy es día de reposo y mañana también, para otros hoy es día de reposo y mañana no, y para otros hoy es la fiesta de Shemini Atzeret y mañana la de Simchat Torah. Eso es han establecido los rabinos de Israel para los judíos que están en la diáspora. Miren qué lío, 2 para los que están en la diáspora. Shemini Atzeret, que es el 8º día, y mañana Simchat Torah, donde se empieza a leer otra vez las porciones de la Torah
que es Bereshit o Génesis. Así que tienen ahí un abanico interesante. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que estamos viendo gente temerosa de Dios y que el temor de Dios los lleva a querer hacer las cosas bien. Gente temerosa de Dios. Y eso nos une. No importa cómo sea su cálculo y demás, si es el sistema judío ortodoxo, el sistema cristiano, el sistema mesiánico, el sistema que usted quiera, el de la diáspora, lo que usted quiera, estamos siendo personas redimidos por Jesucristo, injertados por Jesucristo a su congregación, a su esposa, a la que Él va a venir a buscar, que estamos buscando, por temor de Dios, agradar a Dios, seguir sus mandamientos, ajustarnos a su palabra. Entonces, no es demasiado importante para nosotros cuál sea su sistema de cálculo, su sistema de cálculo, sino lo que nos importa es que estamos juntos, personas que estamos buscando agradar a Dios, ajustando nuestra vida a su santa palabra. Entonces, ahora cuando comience a hablar Ada va a hacer esa breve introducción al Shemini Atzeret, al octavo día de la fiesta, pero hay otra cosa que está sucediendo. Acabamos de ser informados como a las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, que Israel entró en guerra. Entonces, esta información de que Israel entró en guerra, no nos pusimos a escuchar el tema a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, sino que después nos fuimos informando de qué es lo que está pasando. Está en todos los diarios, todos los diarios les van a mostrar imágenes horribles, porque una guerra es lo peor que puede pasarle a la raza humana, seres humanos matando a otros seres humanos. Israel entró en guerra hoy y fue atacada justamente en un día donde los que atacaron pensaron que no se podían defender, porque estaban en el día de reposo. Fueron atacados en un día de reposo, y que en Israel, para los ortodoxos, además es la fiesta esta, la Shemini Atzeret, la fiesta del octavo día, o sea que es un reposo absoluto por dos lados, ¿no? Por dos mandamientos. Entonces el ataque vino en el día de reposo. Entonces, en esa situación estamos. Lo único que los principios aparentemente de la ortodoxia dicen que si se trata de salvar vidas, se puede violar el día de reposo. No conozco el tema, no conozco la religión judía, el judaísmo. Nosotros no pertenecemos al judaísmo, nosotros somos creyentes en Jesucristo. Somos creyentes en Jesucristo, algunos dicen, pero no somos cristianos. Sí, somos nosotros, al menos estos dos que estamos acá, somos cristianos, tal como se los llamó en Antioquía de Siria a los primeros creyentes, los del camino, y se los llamó cristianos para ofenderlos, y a ellos les encantó, así que a nosotros nos encanten que nos llamen seguidores de Cristo. Algunos dicen, pero no se dice Cristo porque eso es en griego, se dice Mashiach. Bueno, ¿qué somos? ¿Mesiánicos? Si a usted le gusta que seamos mesiánicos, lo somos. Si le gusta que seamos cristianos, lo somos. Lo concreto es que hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo, le hemos dejado entrar en nuestra vida, hemos sido redimidos por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario y hemos sido injertados a su congregación, a la congregación del pacto. Eso somos nosotros. Somos creyentes en Jesucristo, somos personas injertadas a su congregación, a los pactos de Dios, y tratamos de ajustar nuestra vida y nuestra enseñanza, nuestra vida y nuestra enseñanza. Ustedes nuestra vida no la conocen, entonces pueden conocer nuestra enseñanza. Tratamos de ajustar nuestra enseñanza a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y antes de meternos en el tema, ¿de qué manera tratamos de ajustar nuestra enseñanza a lo que dicen las Sagradas Escrituras? Esta semana el pastor Enzo me decía que él lo hace de una manera y es la misma manera que usamos nosotros. Así que, pastor Enzo, escuche lo que voy a decir. Lo hacemos como un niño, porque
el Señor Jesús dijo y que no recibe el reino de los cielos, como un niño, no va a entrar, no va a entrar. Y entonces nosotros recibimos su palabra como un niño. ¿Cómo recibe la palabra un niño, la palabra del Padre, un niño? Creyéndola, analizándola, sí, hasta entenderla. Voy a trabajar, entonces el niño le entra en la cabeza, voy a trabajar y cuando venga te voy a traer un chocolatín. Y entonces el niño le entra en la cabeza, voy a trabajar y cuando venga voy a traer un chocolatín. Entonces el niño sabe que papá va a salir a trabajar y va a estar esperando cuando regrese para que le traiga el chocolatito y va a tener esa expectativa. Eso es recibir la palabra del Padre como un niño. Y así nosotros recibimos la palabra del Padre como un niño. Así que, ¿qué implica eso? Implica que nos podemos equivocar, decía también el pastor Enzo. Implica que nos podemos equivocar. Y él decía, como yo la recibo como un niño, y todos saben que la recibo como un niño, y si me equivoco, entonces no tengo ningún problema en rectificar, en reconocer mi error, humildemente como un niño, y rectificar. Entonces, de la misma manera, nosotros estudiamos y enseñamos la palabra de Dios. Algunos por allí andan diciendo, en algunos lugares, que hace 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, no enseñábamos las mismas cosas. Y es que la enseñábamos como un niño. A medida que se nos fue haciendo mayor revelación, fuimos incorporando la mayor revelación que se nos fue haciendo. Y la fuimos transmitiendo. La fuimos incorporando y transmitiendo la mayor revelación de la palabra de Dios, de las Escrituras, no cambiando las Escrituras, ¿no? Con mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Muy bien, entonces, están en guerra allí, en este momento en Israel, declarada la guerra formalmente por primer ministro por Netanyahu. Entonces, ya está declarada la guerra, ya están combatiendo, ya a este momento están informando aproximadamente 22 muertos en la parte israelí, en la parte de Israel, aproximadamente 22 muertos, cientos de heridos, y están entrando aparentemente en las casas y tomando civiles como rehenes. Están atacando una zona que son la zona de los kibutz, donde la mayoría son latinos. Son inmigrantes latinos, son judíos, claro. Pero nacidos en los pueblos de Latinoamérica, que han ido y van a la parte rural, a la parte de los kibutz. Entonces, para que ustedes tengan un panorama de lo que está sucediendo, pero yo quiero que usted tome nota de lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, porque es paradójico, porque hace una semana estaban publicando en todos los diarios la firma de la paz. Cada vez más acuerdos de paz de Israel con distintos países. Sí, la semana pasada fue creo que con Arabia Saudita. Entonces, es muy interesante que, bueno, esta firma de la paz con Arabia Saudita y así sucesivamente, en medio de esta oleada de paz, donde intervienen los Estados Unidos y ellos son los árbitros y los testigos y qué sé yo, de la firma de la paz, también violando la Torá, porque siempre se requieren 2 testigos y no uno solo, pero no importa. Lo concreto es que, ¿qué dice Primera Tesalonicenses capítulo 5? Se lo leo y ya empezamos con el estudio de hoy. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Tiempos y ocasiones. Tiempos y ocasiones. Tome nota. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, y esta es la parte que le toca a aquellos que estamos estudiando la palabra de Dios, que estamos estudiando, que hemos vuelto a la Biblia,
no a otra cosa, a la Biblia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, y este es el mensaje principal que estamos transmitiendo hoy en la situación que se está viviendo, por tanto, no durmamos como los demás, no durmamos como los demás. Y usted a los demás póngale el nombre que quiera, póngale los judaicos, los cristianos, póngale el nombre que usted quiera, que están durmiendo, que no están volviendo y no son entendidos de los tiempos, como dice la bendición de Moisés sobre Isacar, entendido de los tiempos. Por eso era la parte que le tocaba a los hijos de Isacar en el ejército del rey David. Eran entendidos de los tiempos y los hermanos hacían lo que ellos entendían. Entonces, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Dios nos va a salvar. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, esto es todo lo que estamos hablando de actualidad, y Ada nos habla un poquito del octavo día. Vamos, Ada. Bien, justamente, ¿no? Comentaba Horacio, estamos cerrando una fiesta, esta fiesta de Dios, esta fiesta de Sukkot, que la semana pasada hablamos mucho sobre ella y explicábamos que es una fiesta de mucha alegría. Realmente todos los hijos de Dios nos hemos alegrado en estos días, y todavía a nosotros nos está quedando este octavo día, que va a comenzar a la caída del sol de hoy y va a terminar a la caída del sol del día de mañana. Y la verdad que, bueno, en esta fiesta, este día agregado, ¿no? Este octavo día, podemos hablarlo de una manera así como metafórica o poética, como si Dios nos estuviera diciendo: quédense conmigo un día más, y nuevamente te voy a dar fuerza y capacidad para vencer todos los obstáculos y los pecados que conquistamos al celebrar estas últimas fiestas de Dios. Y Dios nos promete darnos fuerza para aceptar, para enfrentar los desafíos y las superaciones que nos quedan por delante. Recordemos que arrancamos esta última temporada de fiestas, estas 3 últimas fiestas, con el día de trompetas, luego el día de expiación y esta fiesta que son 7 días más 1, fiesta de tabernáculos. Cada vez que ocurre una transformación real en la vida de una persona, generalmente ocurre a través de una evolución. Podemos decir que cada vez que miramos para adentro, cada vez que venimos a Dios, pedimos perdón, estamos evolucionando en nuestra calidad humana y en nuestro nivel espiritual. Cada vez que tomamos la opción de enfrentar los miedos que tenemos, nuestro carácter evoluciona y nos volvemos más valientes. Enfrentar el miedo nos hace más valientes. Cada vez que superamos el dolor en búsqueda de un propósito más grande que nosotros mismos, también nuestro carácter evoluciona y nos volvemos más sabios. Enfrentar el dolor nos hace más sabios. Cada vez que decidimos movernos a través del sufrimiento que circunstancias nos generan,
nuestro carácter evoluciona y nos volvemos más fuertes. Empujamos y seguimos adelante en vez de rendirnos. Enfrentamos el dolor en vez de escondernos del dolor. Dios nos dice en este octavo día: quédate conmigo un día más y yo me quedaré contigo. Las líneas de largada de la carrera de la vida vuelven a comenzar. Si hay algo que también representa este octavo día, es el nuevo comienzo. Proféticamente habla también, ¿no?, después de las bodas del Cordero y del reinado milenial de Yahshua, de un nuevo comienzo. Siempre el octavo día significa un nuevo comienzo. Es como le gusta decir al pastor Enzo, es como que nos encontramos con un cuaderno de hojas en blanco delante nuestro. Este primer nuevo día de este ciclo de la Torá, tenemos este cuaderno con hojas en blanco para escribir en él, y nosotros vamos a decidir cómo vivir este nuevo año, si tomados de la mano de Dios o alejados de Él. La separación nuestra de Dios siempre se hace manifiesta en que nosotros, sus hijos, nos separamos los unos de los otros. Si nos alejamos de Dios, automáticamente también nos alejamos de nuestros es la evidencia. hermanos. Es la evidencia. No hay prueba más visible que estamos lejos de Dios que cuando nos empezamos a dividir, a separar, a enfrentar. Cuando dejamos de congregarnos. Cuando dejamos de congregarnos, exactamente. Es fácil fingir que estamos junto a Dios, pero es imposible aparentar que estamos unidos a los hermanos cuando realmente no hay pruebas visibles de ellos. Durante este último mes y medio, los miembros de la congregación de Dios hemos estado unidos, hemos pasado tiempo de calidad juntos, trabajamos juntos, celebramos juntos, hemos estado enfocados en nuestra comunidad con un destino compartido juntos. Nunca se arraigó tanto, ¿no?, nuestra identidad de pueblo de Dios como en estas fiestas. Ahora las festividades están ya casi quedando atrás y volveremos a las divisiones habituales, centrándonos en nuestras diferencias, en lugar de nuestros intereses compartidos, reanudando los ciclos de culpa habituales, señalando con el dedo, hablando, criticando, un poco lo que Horacio decía al principio, ¿no?, de distintos puntos de vista. Es este día especial como si Dios nos estuviera diciendo: por favor, pasen un día más juntos y unidos, trascendiendo estas diferencias irrelevantes, porque realmente en el fondo son irrelevantes, no tienen que ver con nuestra salvación esas diferencias, esas que nos separan durante el año. ¿Cómo pasamos este último día, esta celebración de Shemini Atzeret? Generalmente nos tomamos de las manos, compartimos en un círculo que no tiene principio ni fin, sin jerarquías o sistemas de niveles, sin cabecera en la mesa o en una plataforma, sin una posición de liderazgo, todos hablando por igual en un círculo, unidos, juntos, un solo círculo, un solo pueblo, una comunidad, una historia que vinimos estudiando a lo largo de toda esta serie de estudios de la Torá, y un destino común. Esa es la imagen imperecedera de esta felicidad del pueblo de Dios. Ese es el mensaje que llevaremos con nosotros en nuestro nuevo comienzo anual de las porciones y aún más allá. No sueltes la mano de tu hermano, no sueltes la mano de la persona que está a tu izquierda y que está a tu derecha en este círculo. No lo hagas ni literal ni metafóricamente. Han vivido con nosotros estas últimas semanas y no debemos dejarlos ir. Ver nuestra separación y división es muy triste para Dios y también debería ser triste para nosotros. No es por accidente que el mismo tiempo en que culminamos con la lectura anual de la Torá sea ese momento en el que volvemos a emprender el estudio desde Bereshit, desde Génesis.
podríamos diagramarlo en forma de círculo. Por eso año tras año volvemos a estudiar la Torá. Un círculo que no tiene fin. El fin de la Torá es el que justifica su origen. La alegría, la mayor en todo el calendario hebreo, surge del hecho de saber que la Torá que estudiamos nos une eternamente con Dios a través de Jesucristo, a través de Yahshua, quien es la Torá hecha carne, y le da un sentido indestructible a nuestra vida. Bien, bien. Es casi una introducción, ¿no? El octavo día, el Shemini Atzeret, octavo día, el octavo día de las fiestas de Levítico 23. ¿Cuáles son los temas de la porción de hoy? Porque no empezamos todavía con la porción de hoy, y ahora vamos a empezar. Dijimos que eran los capítulos 33 y 34 del libro de Deuteronomio, donde se termina el libro de Deuteronomio. Y dijo Ada que el tema era la bendición de Moisés a las 12 tribus de Israel, pero lo hace primero separados, o sea, tribu por tribu, claro, y después todos juntos. Y después nos toca el 34, que es la muerte de Moisés, muy emocionante, y su sepultura, porque realmente lo sepultó Dios. Lo sepultó Dios. Bien, algunos dicen que fue el ángel de Dios. Lo encontramos de alguna manera en la Biblia también a eso, pero no nos vamos a detener allí. Ustedes saben que el ángel de Dios está desde la creación, el ángel de Yahweh, el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh está desde el origen de la creación, por él y para él todas las cosas fueron hechas, y está hasta el final, hasta su reinado milenial, porque es Jesucristo. Vamos entonces a introducir la parashá de hoy. Ada. Bien, Moisés lo que hace en esta porción es mantener viva la tradición que inició Jacob, el patriarca de Israel, antes de morir. Jacob, ¿qué hizo antes de morir? Él bendijo a sus hijos, que serían las tribus de Israel. En las palabras de despedida de Moisés, él entrelazó bendiciones con profecías, bendiciendo a cada tribu según las responsabilidades que tenían dentro de la nación y de sus rasgos individuales más sobresalientes. Esto es muy importante porque vemos los rasgos, las características de cada tribu claramente destacadas en estas bendiciones. Y cada uno con sus cualidades, con sus capacidades, trabajando juntos en pos del bien de toda la nación. Nos damos cuenta de que es importante recibir una bendición antes de iniciar todo emprendimiento importante. Las tribus, esto es algo que encontramos también aquí en la Torá, fueron bendecidas en los inicios de su existencia como nación, esa bendición que les dio Jacob. Y ahora nuevamente, cuando están por empezar su vida en la tierra prometida. Recuerden que estaban a los pies, ¿no? a punto de entrar a la tierra prometida. Y fíjense qué interesante y qué sabia que es nuestra Torá y la palabra de Dios toda, que lo último que Yahshua hizo antes de subir al cielo fue bendecir a sus discípulos. Dice Lucas 24, del 50 al 53, dice que Jesús sacó fuera hasta Betania a sus discípulos y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y si vemos también todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, es justamente también esa oración que Jesús hace bendiciendo a sus discípulos.
Bueno, versículo 1 del capítulo 33. Todavía ni empezamos, les aviso, ya pasó 30 minutos exactos y no empezamos. Versículo 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, y subraya ahí, usted que tiene lápiz, papel, marcador, subraya. Yo lo tengo subrayado acá, o marcado, resaltado lo tengo. A ver, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, pero subraye lo que dice, varón de Dios a los hijos de Israel, antes que muriese. Llama la atención que en este versículo se identifica a Moisés como varón de Dios o el hombre de Dios. Usted lo van a encontrar en la Biblia de dos maneras. Varón de Dios, hombre de Dios. Y en el 34 lo menciona como siervo de Yahweh. Ajá, qué bueno. Y en Josué 14:6, en Josué 14:6 también se lo llama de esa misma manera, y se lo llama Moisés, varón de Dios, y en el Salmo 90 también dice oración de Moisés, varón de Dios, o sea, se lo llama varón de Dios, tanto aquí en esta palabra, tanto en Josué, tanto como en el libro de los Salmos. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que Moisés recibió inspiración divina al pronunciar estas bendiciones, lo cual, esa inspiración divina garantiza que esas bendiciones se harían realidad. Hago un paréntesis acá, porque nosotros bendecimos con la bendición que Dios le dio a Moisés para que Aarón bendiga a sus hijos cada viernes a la noche. Bendecimos a nuestros hijos. Bendecimos a nuestros hijos con la bendición, lo que llama la bendición sacerdotal. En realidad es la bendición que Dios le dio a Moisés para que se la pase a Aarón, para que Aarón como sacerdote bendiga a los hijos de Israel. Nosotros así bendecimos a nuestros hijos cada cena del viernes a la noche. ¿Y saben qué? ¿Esa bendición está inspirada o no está inspirada por Dios? La pregunta. Y ustedes me dirán, claro, si está sacada de las Escrituras, está inspirada por el Espíritu Santo, está inspirada por el Espíritu Santo de Dios, está inspirada por Dios. Es lo mismo que está pasando aquí con la bendición de Moisés. Inspirada por Dios se va a cumplir. Si la bendición, si las palabras están inspiradas por Dios, se van a cumplir sin lugar a dudas. Por lo tanto, tenés la plena seguridad y la garantía que la bendición que le das a tus hijos en la cena familiar del día de reposo, cada viernes a la noche, se va a cumplir porque está inspirada por Dios, al igual que la bendición de Moisés. Se va a cumplir. Cuando le digas a tus hijos que Yahweh te bendiga, que Yahweh es nuestro Dios, porque es Yahweh Dios, Adonai Eloheinu, es Yahweh nuestro Dios. Que Yahweh nuestro Dios te bendiga y te guarde. Y usted sigue después. Que tenga misericordia, que te dé su shalom, y termínale diciendo, y pongo yo como padre de esta pequeña congregación, pongo el nombre de Yahweh nuestro Dios sobre ustedes, y tengan la plena seguridad que Dios los va a bendecir. Es lo que hizo Moisés aquí, es lo que hizo Jesucristo cuando los bendijo en Betania. Cuando Él oró esa oración que está transcripta en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. No te pido que los quites del mundo, que los guardes. Yo los guardé hasta ahora porque estaba con ellos. Ahora yo voy a ti, Padre, guárdalos tú, guárdalos. Que Yahweh te bendiga y te guarda. Miren la bendición sobre los hijos que expresó Jesús en esa oración. Entonces, volvamos otra vez a Moisés. No se refiere a Moisés como el gran líder, el gran líder, el gran libertador de Israel. No se refiere así. Se refiere a él como varón de Dios. Tampoco se lo está refiriendo a Moisés como el gran legislador, el que bajó la Torá, dada por ángeles, dice el Nuevo Testamento. No, tampoco así. Se lo menciona como varón de Dios. Y esto es así
Tal vez porque esa es la más grande bendición que un ser humano puede alcanzar, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Jesucristo mismo los acompañó. ¿Se acuerdan? Sí, Jesucristo mismo los acompañó en el horno de fuego. Jesucristo mismo, el cuarto hombre, dice Ada. El cuarto hombre. Y Nabucodonosor miró el horno y vio 3 paseando en el horno adentro, con la ropa intacta, ni un cabello chamuscado, pero vio un cuarto hombre que parecía el hijo semejante al hijo de los dioses. Estaba Yahshua, estaba Jesucristo mismo allí con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y saben lo que exclamó Nabucodonosor? Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Es muy interesante eso. Yo recuerdo hace unos casi 20 años atrás, cuando el pastor Enzo tenía una iglesia enorme allí en Córdoba capital y me invitó a predicar. Él hacía poco que nos conocíamos, que éramos amigos, y él me preguntó cómo quería que me presente cuando me anunciara para predicar, si como doctor, como contador, como pastor, cuál era la denominación que yo quería que me dé para presentarme. Y yo le dije, mira, voy a hablar de Sadrach, Mesach y Abednego, así que el mayor honor que alguien me pueda hacer es presentarme como siervo del Dios Altísimo. Siervo del Dios Altísimo. Así se lo presenta a Moisés en las Sagradas Escrituras. Ojalá entiendas esto. Y en lugar de andar reclamando que te digan pastor, reverendo, apóstol, obispo, etcétera, obispo, lo que sea, te sientas honrado cuando alguien te llama, reconoce. No es que te llama porque es un nombre jerárquico. Reconoce que sos un siervo del Dios Altísimo. Un siervo del Dios Altísimo. Entonces, Ada, ¿qué es lo que nos está mostrando esto en el libro de Deuteronomio? Bien, todo el libro de Deuteronomio nos demuestra la grandeza, ¿no?, espiritual de Moisés y el gran amor que él sentía por su pueblo. Bendecirlos de todo corazón fue lo último que Moisés hizo en esta tierra. Si bien la bendición, como dijimos, se aplicaba a toda la nación, los hijos de Israel, Moisés dirigió las bendiciones a cada tribu de forma individual, porque el bienestar de cada una dependía del de las demás tribus. Siempre decimos, ¿no? El bienestar colectivo de la nación estaba supeditado al éxito de todas las tribus. Y es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día en su iglesia, en su cuerpo. Esto despeja toda duda acerca de que en el corazón de Dios siempre está el conjunto, nunca la individualidad. Dios siempre ve a su congregación como un cuerpo, el cuerpo formado por los miembros de su Hijo, el templo formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu. La segunda cosa que llama la atención también en esta bendición es que Moisés estaba en los últimos instantes de su vida. Y esto es lo último que él hizo sabiendo que estaba a punto de morir. Sabía que en pocas horitas iba a morir. Sin embargo, ¿qué hizo él? Bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Estas fueron sus últimas palabras antes de morir, luego de haber servido a un pueblo de más de 3 millones de personas, un pueblo rebelde, un pueblo cabeza dura, durante más de 40 años. Nos podemos preguntar, y esto es una pregunta que es bueno hacernos cada uno de nosotros, si por servir en el ministerio a un grupo, en comparación pequeño, en comparación a lo que era la nación de Israel, por servir a un grupo pequeño, pero igualmente rebelde y de cabeza dura para entender, si ya estamos cansados o nuestras últimas palabras también serían de bendición para ellos, o simplemente nuestras palabras serían de queja o de autoconmiseración, es decir, de
ponernos en víctimas. Ay, Señor, cómo he sufrido por servirte a vos. Algo tremendo de Moisés, como calidad de líder, ¿no? Él siempre pensando en los demás, negándose a sí mismo. Sin dudas que en Jesucristo se ha cumplido la misma actitud que tuvo Moisés frente a ese pueblo sin entendimiento y no dispuesto a obedecer las instrucciones de Dios. Porque Yahshua, Jesucristo, fue el profeta como Moisés. Si recordamos ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 18, 15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Acá Moisés estaba hablando de ese profeta que era nada más y nada menos que Jesucristo. Y bueno, y también dijimos que antes de ser elevado al cielo, Jesús bendijo a los suyos. Versículos, entonces, ahora vamos del 2, miren, Sí. 2 capítulos nomás, hemos tenido para allá larguísimos, acá con 2 capítulos ya se nos pasaron 41 minutos, así que versículos 2 al 6, no es, ¿cómo es que dice? Versículo 2... El versículo 2 dice, 2. Dijo, Yahweh vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la Torá de fuego a su mano derecha. Ajá. La Torá de fuego en su mano derecha. Dice que Dios vino con la Torá de fuego en su mano derecha. Obviamente que es un antropomorfismo. Claro. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Toda metáfora o toda asimilación que se hace de Dios a la figura humana se llama antropomorfismo y se hace en las escrituras para que tengamos una imagen visual que nos impacte, que nos impresione, para impresionar a nuestra mente y a nuestros sentimientos. Entonces, Moisés está detallando la forma en que Dios se reveló al pueblo en el monte Sinaí para entregarle la Torá, que la llama ley de fuego. A la Torá la está llamando ley de fuego. ¿Por qué? Porque fue dada en el medio del fuego. En el monte Sinaí. Y tiene un sentido espiritual. Y el sentido espiritual es que esa palabra debe actuar como fuego. Fue dada en el medio del fuego y debe actuar como fuego. ¿Cómo actúa el fuego? Y ustedes van a encontrar muchos pasajes bíblicos que hablan del fuego. Sí. Hablan de vuestra fe, más preciosa que el oro, es probada por fuego. Y así sucesivamente, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Torá de Dios, ¿qué hace? Actúa como fuego, derrite, calienta, purifica, quema la escoria de corrupción. Por eso Jeremías 23, 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como un martillo que quebranta la piedra? Entonces, el Espíritu Santo entrega un evangelio de fuego que calienta los corazones y los ilumina por la palabra. Entonces dice que llevaba la Torá de fuego a su mano derecha. ¿Por qué a su mano derecha? Para denotar el poder y la energía. Poder y energía, la mano derecha para los derechos. Yo soy zurdo, yo el poder y la energía la tengo en la izquierda, pero Dios es perfecto, así que por eso se habla de mano derecha. Para denotar el poder y la energía de la Torá, que hace que nunca vuelva vacía. Entonces, la verdad es que ellos aceptaron la Torá, su soberanía. Entonces, hay algo que dice ahí, que habla de miles, de miriadas. A ver cómo es eso. Dice así, acá. Y vino de entre 10 millares de santos, el versículo 2.
vino de entre 10 millares de santos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. 10 millares, 10 millares. Dice la escritura que, a ver, la tradición para la época de Jesús, para que ustedes entiendan qué pasó para esa época. La tradición para la época de Jesús enseñaba de que cada mandamiento fue entregado por 1000 ángeles. Por 1000 ángeles cada mandamiento. Por lo tanto, los 10 mandamientos, ahí tienen los 10.000 que habla este versículo 2. 10 millares, 10.000 ángeles entregaron los mandamientos. Y usted dice, ¿dónde sale eso? ¿Cómo sabe usted que en la época de Jesús existía esa tradición? Es fácil. Si ustedes miran en el Nuevo Testamento, dice ustedes que recibieron los mandamientos de parte de ángeles. ¿Dónde estará eso? Entonces, ¿En Hechos será ahí? En Hechos, a ver, ¿Hechos 7? A ver, Hechos 7 del 51 al 53. Anoten, porque esto es muy importante, porque ustedes, si no entienden de qué está hablando. Y eso convirtió en una tradición, los 10 millares. Cada ley de Moisés fue de los 10 mandamientos, cada uno de los 10 mandamientos por 1000 ángeles. Entonces, los 10 mandamientos, 10.000. 10 millares de santos, con la Torá de fuego a su mano derecha. Entonces, ¿quién lo dice en el Nuevo Testamento esto? Esta tradición, ¿quién la encarna en el Nuevo Testamento? Esteban. En el discurso de Esteban, de despedida antes de ser apedreado, en Hechos 7 del 51 al 53, habla de duro de cerviz, dice Esteban, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Miren el versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ven que si no conocemos la Torá, si no conocemos el Antiguo Testamento, si no conocemos el Pentateuco, no vamos a entender ni siquiera lo que estaba hablando Esteban. Estaba hablando Esteban del versículo 2 del capítulo 33 del libro de Deuteronomio, las últimas palabras de Moisés. ¿Qué les quiero decir con esto? Que estudien el Antiguo Testamento. Estudien el Antiguo Testamento, así como estudian el Nuevo, obviamente. Estudiamos toda la Biblia, pero ponga énfasis en la Carta Magna de la Congregación de Yahweh, la constitución de la Congregación de Yahweh, que es el Pentateuco. El Pentateuco. Entonces, ponga atención allí, porque entendiendo el Pentateuco van a poder entender a Jesucristo, porque Moisés habló de él. Si ustedes no creen a Moisés, decía Jesús, ¿cómo van a creer en mí si no creen a Moisés? Si Moisés habló de mí. Claro. Búsquenlo en su Biblia, a ver si Jesús dijo eso o no dijo eso. Si ustedes no creen a Moisés, ¿cómo van a creer en mí si no creen a Moisés? Ahora, la pregunta que te hago, ¿crees a Moisés? Porque si realmente no hemos estudiado profundamente, como lo venimos haciendo hace varios años, que venimos en un círculo, como decía Ada, un círculo que no tiene fin. Un ciclo. Terminamos con la 54 hoy, el sábado que viene ya vamos estudiando la número 1. Y cuando terminemos otra vez la 54 del ciclo que viene, ya vamos a empezar con la 1 otra vez. Y el otro año, cuando terminemos con la 54, vamos a empezar con la 1. ¿Saben por qué? Porque necesitamos creer a Moisés si creemos a Moisés, vamos a creer en Jesucristo, porque Moisés habló de él. ¿No creen a Moisés? No creen en mí, porque él habló de mí. Entonces, miren cómo ahora entendemos qué es lo que dijo Esteban en su última predicación, cuando hablaba de que la ley fue entregada por ángeles. Acá entendemos de dónde salía esa
esa metáfora. Entonces, ¿cómo es la entrega del pacto de bodas? Bien, este pacto de bodas, ¿no? Sabemos ahí al pie del monte Sinaí, ya lo dijimos hace un ratito, fue con fuego, al igual que la renovación del pacto, eso lo vemos en Pentecostés, ahí en el libro de los Hechos 2, del 1 al 4, que dice: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Yo avanzaría, si te parece, con las bendiciones. Bien. Porque la Torá habla en toda la Biblia, habla en repetidas oportunidades de la palabra de Dios como fuego, de la Torá como fuego. La lengua de Dios es lengua de fuego, eso lo dice Isaías, y así sucesivamente hay un montón de versículos que hablan de esto. Pero usted vea el cumplimiento de la Torá en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos aquí con un solo propósito, y es mostrarles a Jesús todo el cumplimiento de la Torá en el Nuevo Testamento. No podemos prescindir del cumplimiento de la Torá en el Nuevo Testamento, para eso son nuestras enseñanzas. Para que usted vea en el Nuevo Testamento, y para llevarlo a usted e invitarlo a que estudie la Torá para que pueda entender el Nuevo Testamento. Por eso cuando se renueva el pacto de bodas de Dios, la Torá, vino Dios con la Torá de fuego en su mano derecha. ¿Cómo tenía que ser la renovación de esa Torá y escribirla por el Espíritu Santo en nuestra mente, darla en nuestra mente, escribirla en nuestro corazón, para que Él sea nuestro Dios y nosotros podamos ser su congregación? De la misma manera. Por eso Ada hablaba de Hechos 2, del 1 al 4. La entrega de la Torá tenía que ser igual, con fuego. Y usted lea después Hechos 2, versículos del 1 al 4, y va a ver que aparecen primero el estruendo, igual que en el Sinaí. Segundo, las lenguas de fuego, igual, el mismo fuego que en el Sinaí. Tercero, la renovación del pacto mediante la llenura del Espíritu Santo. Y cuarto, el hablar la palabra de Dios, la ley de Dios, la Torá de Dios, el hablar la palabra de Dios. Entonces ahí tienen el cumplimiento de Jeremías 31, del 31 al 33, y que anótese, para que después lo lea, está ratificado también en Hebreos 8.8. Es fácil de anotar, Hebreos 8.8. Entonces, lengua de fuego. Es la Torá que se hizo carne en Jesucristo. La Torá hecha carne en Jesucristo. Y cuando Jesucristo hablaba la Torá de fuego, cuando Jesucristo hablaba la Torá de fuego en el Nuevo Testamento, nuevamente, si usted mira Juan 1.14, va a decir que la Torá se hizo carne. Esa Torá de fuego se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, igual que en la fiesta de Sukkot. Hizo tabernáculo entre nosotros, hizo morada temporal entre nosotros. Juan 1.14. Pero si ustedes miran para confirmar esto que les estamos diciendo, Lucas 24.32, van a ver que en Lucas 24.32 aparece el fuego nuevamente. Estamos hablando de los discípulos que iban camino a Emaús, y se les apareció Jesús, y con la Torá de Moisés le demostró que él era el Mesías. Y cuando llegaron a la casa y él partió el pan y le fueron abiertos sus ojos, pero Jesús siguió el camino, se fue, ellos se quedaron diciendo y se decían el uno al otro. Lucas 24.32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué es lo que pasaba en el corazón de ellos? La Torá de fuego hacía que su corazón ardiera cuando la Torá hecha carne, que era Jesucristo, en este caso ya resucitado, les abría las Escrituras. Y la Torá de fuego le hacía arder el corazón. Y este versículo, usted anótelo y péguelo en su heladera, que ya debe tener bastantes versículos pegados ahí con los imancitos. Vamos a dar. ¿A dónde queremos Sí, arrancaría tratar de avanzar o comenzar con las bendiciones que dijimos, ¿no? Que Dios le da tribu por tribu. El versículo 6 dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Esa es la bendición que da sobre Rubén, y sabemos que a pesar de que
Rubén había perdido el honor de la primogenitura y además se había quedado al este del Jordán. Él no había querido pasar el río Jordán y sin pasar a la tierra prometida. Moisés lo bendice con multiplicación, pero no lo bendice con la doble porción, porque esa había sido pasada a José. ¿Qué es la doble porción? La doble porción de la herencia, de la primogenitura. Bien. No obstante, Moisés comienza por Rubén. A pesar de que perdió la primogenitura, Moisés comienza por Rubén, ya que no hay que ensañarse con el caído. Recordemos que Jacob le había reprochado el mal manejo a Rubén de lo que había pasado con su concubina, también porque él había renunciado a una porción de la tierra de Israel, cruzando el Jordán, y eligieron quedarse en la margen oriental del Jordán. A pesar de que Rubén era el primogénito por nacimiento, Jacob había, en su bendición, había hablado sobre Rubén por su ímpetu irrefrenable, el cual provocó que se le despojara de su liderazgo. ¿Qué había dicho Jacob cuando bendijo a Rubén? Dijo Génesis 49, 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Por eso es que Moisés, cuando da la bendición, suplicó a Dios de que esa vehemencia de esta tribu no la condenara a la extinción, pues vio en profecía que Rubén marcharía al exilio antes que las demás tribus. Justamente al haberse quedado de la ribera este del río Jordán, esas fueron las tribus que primero fueron llevadas al cautiverio. Moisés también rogó que los descendientes de Rubén siempre estén incluidos en el censo del pueblo de Israel y que ninguna falta cometida en el pasado los dejara fuera, los excluyera de la nación. Qué bueno. Versículo 7 está la bendición para Judá. Para Judá. La tribu de Judá, ustedes ya saben, es la de donde desciende el rey David. La tribu de Judá donde desciende el rey David. Tienen tanta Biblia que habla de David proféticamente, y de David desciende el Mesías. Entonces, ahí tienen el papel fundamental de los hijos de Judá. Lo más importante que nosotros deberíamos ver en relación a Judá, que la función que Dios le había asignado a la tribu de Judá fue preservar la Torá. Las 10 tribus del norte se fueron llevados a la cautividad, nunca más volvieron, pero las tribus del sur, Judá, Benjamín y una porción de los levitas, o sea, 3 tribus en realidad, los levitas estaban desparramados entre las tribus del norte y las tribus del sur, así que rescatamos a los levitas que habían quedado también con las tribus del sur, que eran Judá, Benjamín y los levitas, una parte de los levitas. Bien, cuando volvieron de la cautividad de Babilonia, con Esdras y Nehemías, ¿saben qué es lo que trajeron? La Torá. Preservaron la palabra de Dios, preservaron la ley de fuego. Ese era el destino de la tribu de Judá, preservar la Torá de Dios. Así como el destino de la tribu de Benjamín era el templo, preservar el templo, el destino de la casa de Judá era preservar la Torá de fuego. Entonces, por eso Dios lo bendijo vez tras vez, siempre bendiciendo a Judá. ¿Por qué? Porque siempre le permitía retornar y lo ayudaba contra los enemigos, porque era quien estaba preservando la Torá de fuego de Dios. Entonces... era la que marchaba al frente en las batallas, en la conquista, ¿no? Siempre que se movía, lo vimos en la porción, cómo estaban distribuidas las tribus, cómo marchaban, y siempre la que primero iba era la tribu de Judá. Así que Dios ayudaba
a Judá porque guardaba la Torá. Claro. Esto es lo que quiero que usted note. Dios ayudaba a Judá porque tenía el destino de preservar, de cuidar, de guardar la Torá. La pregunta te hago, cada vez que cantás o lees un salmo, que Dios es tu ayudador, ¿por qué te debería ayudar Dios? ¿Por qué causa? ¿Por qué razón te debería ayudar? Si no guardas la Torá. ¿Por qué te debería ayudar si no guardas la Torá? ¿Por qué lo guardó a Judá? Entonces nos deberíamos preguntar quién es nuestro ayudador y por qué razón nos va a ayudar. Y la respuesta a esta pregunta, si la respuesta está inspirada por el Espíritu Santo de Dios, nos debería llevar indefectiblemente a la siguiente escritura de Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Anote. Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No era que los mandamientos estaban abolidos. Que no era por fe y por gracia y porque si seguimos pecando, porque los mandamientos no le importan a Dios ni a nadie, sobreabunda la gracia. A ver qué dice en Apocalipsis, el último libro de toda la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto nos debe apartar totalmente de la falsa doctrina de la gracia, que invita a los creyentes a no guardar los mandamientos de Dios, y que a pesar de la desobediencia, la gracia de Dios va a abundar. Eso es falso. Entonces vemos en Judá la ayuda de Dios por su apego a la Torá. Vamos entonces a algo que es muy notorio allí, muy notorio. ¿Qué es lo notorio? Llama la atención, podemos notar que se omitió en estas bendiciones a las tribus a Simeón. Básicamente, ¿por qué? Porque nos retrotraemos nuevamente a Génesis, a esa bendición que Jacob dio sobre sus hijos. Y miren lo que dijo Jacob en Génesis 49, del 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, arma de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, primero porque había hablado de esta manera su propio padre, Jacob, sobre ellos. Y también porque fueron los miembros de esta tribu, de la tribu de Simeón, quienes pecaron en el incidente de Baal Peor. ¿Se acuerdan ahí? Influenciados por Balaam. Exactamente. Así que la tribu de Simeón era una tribu bastante reducida en número, y justamente de esta tribu, de la tribu de Simeón, es que procedía el malvado Zimri, que fue el culpable en el incidente de ahí relatado de Baal Peor en Números capítulo 25. De los versículos 8 al 11, le van a aparecer dos palabras raras. Sí. El Tumim y el Urim. Dos palabras rarísimas. Tumim y Urim. Urim y Tumim. Está acá dicho, primero Tumim y después Urim. Y nosotros vemos en otras escrituras que está dicho al revés, Urim y Tumim. Como no sabemos lo que es, así que no importa el orden en que esté escrito, porque era algo que estaba en la vestimenta del sumo sacerdote. Que se guardaba dentro del efod. Exacto. Entonces, un elemento para discernir. Ada nos va a decir qué era, a ver. Sí, eran unos objetos que se usaban para discernir la voluntad de Dios. Se tradujeron como luces y perfecciones, o bien como revelación y verdad, o como doctrina y verdad. El Urim y el Tumim era una forma de recibir revelación de Yahweh, y aparentemente consistía en uno o más objetos de naturaleza desconocida. Este medio se encomendaba al sumo sacerdote, que lo guardaba en el pectoral, no en el efod, en el pectoral, esto que llevaban aquí adelante con las 12 tribus
las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Eso lo dice Éxodo 28:30. Pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Así que bueno, se ha entendido como luces, como perfecciones. Sí, la traducción, digamos, de las palabras, porque hay algunos que andan buscando las traducciones en hebreo, cosa que está muy bien entender la profundidad del idioma original. Entonces, la traducción sería luz, sería perfecciones. Podríamos hablar de luz perfecta, por ejemplo, ya que una es luz y otra es perfecciones, y ahí está en ese círculo la traducción de todas las variantes, o de todas las traducciones que pueden tener, o los significados de las palabras en hebreo. Esto sería como una síntesis adecuada en contexto. Acuérdense siempre, las palabras en hebreo tienen muchas traducciones, pero hay que usarla correcta en el contexto. En el contexto. Siempre hay que poner en el contexto. Exacto. La traducción correcta. ¿A qué se está refiriendo el que está escribiendo? Claro. Y el que está escribiendo es el Espíritu Santo. Entonces, siempre. ¿A qué se está refiriendo el Espíritu Santo? ¿A la interpretación que nosotros le queremos dar? ¿O está hablando de un contexto, de una idea global? Bueno, entonces acá está refiriéndose a una inspiración, una iluminación, una luz perfecta. A veces en la Biblia, en lugar de Urim y Tumim, se le dice Urim solamente. Entonces, cuando Moisés habla de Tumim y Urim, acá está haciendo referencia al pectoral del sumo sacerdote. Ornamento que Dios concedió a su varón devoto. Acuérdense esto, su varón devoto, su Jesurum. Jesurum, por eso habla de Jesurum aquí en la bendición. Léalo, Jesurum. Su varón devoto, su justo, su recto. Un descendiente de Leví para consultar la voluntad de Dios. El sumo sacerdote, en definitiva. Entonces, no sabemos qué era, cómo era, porque se perdió en la cautividad de Babilonia, sí. El Urim y el Tumim. Entonces, no lo vemos tampoco en la construcción de cuando se restaura el templo, no se vuelve a hacer mención de ellos. Pero sí sabemos que se usaba para tomar decisiones. Es una forma de comunicarse con Dios para tomar decisiones. Exactamente. Ahora, ¿cómo hacemos si no lo tenemos más? La congregación de Yahweh, nosotros, ¿cómo hacemos? No lo tenemos más. Bien, hoy tenemos el Espíritu Santo. Así es. Hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios, quien le revela toda la verdad al creyente. Porque es quien hace luz y da la revelación perfecta. ¿Quiere la luz perfecta? Tiene el Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Para que no haya confusión. No haya disolución, dice la Biblia. No os embriaguéis con el vino en el cual hay disolución. Disolución quiere decir confusión. Confusión. Para no tener confusión, sed llenos del Espíritu Santo, que es el que te va a guiar a toda la verdad. Amén. Sé lleno y hacele caso. Sé lleno y escuchalo. Cuando leas la Biblia, sé lleno del Espíritu Santo y escucha lo que dice la Biblia. Entonces, Jesucristo fue hecho sumo sacerdote. Entonces, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, rey de justicia. Quien es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, y es la luz perfecta que ha sido revelada. Yo soy la luz del mundo. Y el juicio, el juicio de Dios está en su mano. Hay algo interesante que habla de que no tiene madre ni hermanos allí en esta lectura, ¿no? A ver, versículo 9. Versículo 9, acá estamos en el 33, ¿no? ¿Quién dijo de su padre y de su madre? Este es el elegido, el varón escogido por Dios. A ver, ¿quién dijo? El varón piadoso, dice en el versículo 8. Sean para tu varón piadoso el Urim y el Tumim. Entonces, ¿cómo es ese varón piadoso? Miren cómo lo identificamos y vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento.
quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Miren a Jesucristo. ¿Qué dijo cuando allí en Mateo capítulo 12, versículo 46, la gente viene y le dicen los discípulos, he ahí tu madre y tus hermanos, que estaban afuera? Versículo Mateo 12, 47. Y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y que quieren hablar. Respondiendo él, miren el cumplimiento perfecto en Jesucristo. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La Torá de fuego, la ley de fuego, la Torá de fuego, las instrucciones de Dios de fuego. Entonces, el versículo 10, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Los levitas eran los enseñados de hacer eso. Y la verdad es que Jesucristo antes de ascender nos dio esa instrucción, que enseñemos las cosas que Él nos ha mandado. En Mateo, en la Gran Comisión, dice, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué le dijo a Benjamín? Versículo 12. Bien, a Benjamín le dijo, el amado de Yahweh habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Esta es una clara referencia al templo de Yahweh, de Dios, ya que la ciudad de Jerusalén está en la tierra que asignada por Moisés y por Josué a Benjamín. O sea, ¿por qué se destacó Benjamín? Porque en su territorio se levantó el templo de Jerusalén. El templo estaba situado en la parte de Jerusalén que correspondía a Benjamín y por ello recibió su bendición después de la tribu de Leví. El templo fue edificado en las colinas de Judá, como si estuviera sobre los hombros de Benjamín. Algo interesante es que el tabernáculo de Silo estuvo más de 200 años en el territorio de Efraín. ¿Quién era Efraín? El hijo de José. Por esto la bendición de este fue dada a continuación de la de Benjamín. Primero se bendice a Benjamín, donde estaba el templo, y luego se bendice a José. Cambia el orden de nacimiento, de edad. Primero Rubén, el que nació primero, pero acá se cambió. Exacto. Se cambió por razones espirituales. Por eso del versículo 13 al 17, después de la bendición de Benjamín, viene la de José. Entonces, y acá vemos que la primogenitura se le sacó a Rubén, pero se le pasó a José. Y la bendición de la primogenitura dijo Adán que era la doble porción. La doble porción es la bendición del primogénito. Entonces lo vemos en José. Tiene la bendición de Efraín y de Manasés. Efraín y Manasés. Ahí donde se reparte la bendición de la doble porción de la primogenitura. Eso lo dice en Jeremías 31:9. Anote, Jeremías 31:9. Donde dice que Efraín, dice Dios, es mi primogénito. Se cambió la primogenitura. No solamente lo dijo, no sé, o Jacob o Moisés, no, Dios está diciendo a través del profeta Jeremías que Efraín era su primogénito. Entonces, bien, vamos más adelante entonces. Porque lo de José es hermoso, ustedes ya lo saben. Es extensa la bendición. Entonces, en el versículo 16 habla de Jesucristo. A ver qué dice el versículo 16, Ada, si lo encontramos. Con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos.
No nos olvidemos entonces de buscar a Jesucristo Siempre. siempre. Y acá en la bendición a José está Jesucristo. La gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. La gracia del que habitó en la zarza, quien habitó en la zarza, cuando se le aparece a Moisés, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Entonces, vemos ahí claramente la mención del ángel de Yahweh, la mención de Jesucristo. Porque ¿quién se apareció en la zarza a Moisés? La pregunta. Jesucristo se apareció en la zarza a Moisés. Jesucristo. Entonces, ¿dónde encontramos que fue Jesucristo? En Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 2. Que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Jesucristo se le apareció a Moisés en la zarza. Jesucristo fue el ángel de la zarza, y lo vemos expresados al ángel de la zarza. ¿Saben dónde lo vemos en el Nuevo Testamento? Presta atención, a ver, piense. ¿Dónde vemos el ángel de la zarza en el Nuevo Testamento? ¿Dónde? En la corona de zarza que se puso sobre su cabeza. La corona de zarza que se puso sobre su cabeza. La corona de espinas, nosotros decimos. La corona de zarza, de espinas, que pusieron sobre su cabeza. Dice Mateo 27:29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. También a Jesucristo, el ángel de la zarza, lo vemos en el sacrificio de Abraham a Isaac, cuando el ángel lo detiene y aparece un carnero allí, un cordero, enrollado, con su cabeza, con sus cuernos enredados entre una zarza. Ahí tienen el ángel de la zarza, el ángel de la zarza. Entonces, ahora que hemos identificado al que habitó en la zarza, vamos a hablar de su gracia, porque dice el ángel de quien habitó en la zarza. La gracia del que habitó en la zarza. ¿Cuál es la gracia? El que habitó en la zarza apareció a Moisés para darle instrucciones. A ver la gracia. ¿Qué hizo el que habitó en la zarza? Le apareció a Moisés para darle instrucciones. Anda a decirle al faraón, deja ir a mi pueblo. Esto es para darle mandamientos. Anda a decirle al faraón, deja ir a mi pueblo, a mi primogénito. Esto está muy lejos de la falsa doctrina de la gracia. Nuevamente, quedando muy claro que la gracia de Dios no es para desobedecer sus mandamientos, sino todo lo contrario. La gracia nos capacita para obedecer la Torá de Yahweh nuestro Dios. Entonces, es muy importante esto. ¿A dónde vamos? ¿A Zebulón y Issacar o vamos al capítulo siguiente ya? No, como vos quieras. Así vamos. Claro, viene Zabulón y Issacar. Es interesante esas dos tribus porque vemos cómo funcionaban de manera muy coordinada, ¿no? Porque las tribus tenían una relación muy especial. Los habitantes de Zabulón eran prósperos mercaderes marítimos y mantenían financieramente a los de la tribu de Issacar. ¿Por qué se destacaban los de Issacar? Porque se dedicaban al estudio de la Torá. Eran maestros, jueces, y los que impulsaban los valores que son el patrimonio espiritual del pueblo de Dios. Primera de Crónicas 12:32 dice, cuando David forma su ejército, vemos que los hombres de Issacar habían sido los maestros espirituales de Israel, porque lo que mencionaba Horacio al principio, eran entendidos en los tiempos. Entonces, ¿cómo trabajaba esto? Los de Zabulón generaban riqueza, trabajaban, comerciaban sobre el mar, y esas ganancias servían para sostener a esta tribu, para colaborar con esta tribu, para que Issacar se dedicara al estudio de
la Torá. Cuando, básicamente. Lo que decíamos, sí, cuando el rey David forma su ejército, ahí en lo que dice la primera crónica 12:32, dice, de los hijos de Isaacar tomó 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La pregunta es, ¿tenemos hoy entendido en los tiempos? ¿Tenemos entendido de los tiempos? Necesitamos hijos de Isaacar. Tal cual. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Dice, en cuanto a los tiempos, en cuanto a los Moadim, ustedes no tienen necesidad de que yo les hable, dijo el apóstol Pablo, lo leímos hace un rato. Tal cual. En cuanto a los tiempos, ustedes no, porque ustedes no están en tinieblas como los demás. Exacto. Así empezamos esta paralla, cuando hablamos de la guerra. Ustedes no necesitan, porque ustedes son entendidos en los tiempos. Ahora, necesitamos entendidos en los tiempos. Totalmente. ¿En qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué significan las fiestas de Dios? Proféticamente. Proféticamente. ¿Qué significan las fiestas de Levítico 23? Proféticamente todas. Las 7, más la primera de todas, que no la hemos mencionado. Busque cuál es la primera de todas. La primera, la que se hace semanalmente, la primera fiesta. ¿Qué significan las otras 7? ¿Qué significa el octavo día de la última? Entendidos en los tiempos, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche para los que no sean entendidos en los tiempos y estén dormidos como las 10 vírgenes, que no hay problema, las 10 estaban dormidas, pero había 5 que no tenían aceite en su lámpara, no tenían aceite, no eran entendidas en los tiempos, no habían cargado sus lámparas para esperar al esposo. Entonces, hoy la iglesia de Jesucristo necesita hombres entendidos en los tiempos. Después viene la bendición de Gad, en el versículo 20-21, el 22 viene la de Dan, después en el 23 viene la de Neftalí, 24 y 25 la de Aser, y después del 26 al 29 viene la bendición general. General, a todo Israel, a toda una nación. Entonces, ¿cómo es esta bendición general? Versículo 26, a ver. Dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Aquí se llama a sí mismo Yahweh, el Dios de Jesurún, y hace una promesa. Entendimos o sabemos que Jesurún significa el amado que es justo. Hemos estudiado que la Biblia llama justo a aquel que camina en las instrucciones de Dios. Por lo tanto, Dios es Dios de los que caminan en sus instrucciones y Él cabalga sobre los cielos para ayudarlos. ¿Pero para ayudar a quién? A Jesurún, aquellos justos que caminan en las instrucciones de Dios. Moisés le dijo al pueblo que cuando se comporten en la rectitud y guardando los mandamientos, Dios iba a estar con ellos. Y si te parece, vamos al 34. Al 34, la muerte sí. de Moisés, como para ir terminando, sí. Porque nos queda poco tiempo, aunque nos tomemos unos minutos más, ustedes saben que nos queda poco tiempo. Entonces, Moisés bendice al pueblo en las llanuras de Moab, Dios le dice que suba al monte, y es muy interesante que es interesante esto que anotás, Ada, con relación al versículo 6, ¿no? Versículo 6. Versículo 6, sí, dice, y lo enterró Dios, Yahweh, en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Y esto qué importancia tiene? Que es justamente Dios mismo el que entierra a Moisés. Nos dice acá la palabra que él subió al monte, primero Dios le muestra, él puede ver toda la tierra prometida hasta el final, Dios le muestra todo y luego aquí dice que muere Moisés, Dios mismo lo entierra, muere frente a Baal Peor para justamente expiar el incidente que ocurrió allí
cuando los israelitas se entregaron al desenfreno moral. Y murieron muchos de ellos. Muchos de ellos influenciados por los madianitas. Nadie sabe el lugar exacto de su tumba hasta el día de hoy. ¿Y cuál fue el objetivo de Dios con esto? Que nadie sepa dónde Moisés fue enterrado, justamente para evitar que el sepulcro de Moisés se convirtiera en un santuario de peregrinaje, ¿no? Entonces, de alguna manera se llevara a idolatrar a Moisés. Dios quiso darle a Moisés mucho honor al ser Dios mismo el que le dio sepultura. Nos habla claramente hasta del honor que para Dios tuvo Moisés, que Dios mismo decidió enterrarlo. Era Moisés de edad de 120 años, dice el versículo 7. Sí. 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Sí. Dos detalles. Dos detalles. Sus ojos nunca se oscurecieron y ni perdió su vigor. Y si nosotros tuviéramos que, vamos a orar. Señor, háblame a través de estos dos detalles. Bien, primero, nunca se oscurecieron sus ojos. ¿Por qué? Dios no hace cosas por casualidad. Oh, Dios bendíceme, Dios bendíceme. Dame salud, dame larga vida, Señor, dame. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dios nunca hace las cosas por nada. Todo lo que Dios hace es con propósito. Y yo le voy a decir una cosa. Moisés, los ojos de Moisés nunca se oscurecieron. ¿Saben por qué? Porque Dios le iba a mostrar la tierra prometida. Claro. Dios le iba a mostrar la tierra prometida. La iba a ver hasta lo más lejos, hasta lo más remoto, la iba a ver. Entonces Dios en 120 años no permitió que disminuyera ni un grado su calidad de visión, porque había un propósito en Dios, honrar a su hijo que fue obediente. A pesar de las dificultades y a pesar de los altibajos, a pesar de lo que sea, Moisés fue un varón de Dios y Dios honra a su hombre, a su varón, lo honra y le dejó la vista perfecta para que cumpliera el propósito de que Dios le dijera, ¿ves esta tierra? ¿Ves esta tierra? Esta es la tierra que yo le prometí a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta es la tierra que te prometí a vos, Moisés. Y dice, nunca perdió su vigor. ¿Saben por qué nunca perdió el vigor? Porque ese último día, ya agonizando, ya pronto a morir, tenía que subir al monte. Subir al monte. 1500 metros. Tuvo que subir al monte. Tenía todo el vigor. Dios se lo conservó porque tenía un propósito. ¿Cuál es tu propósito en el reino de Dios? ¿Cuál es tu propósito? Definí tu propósito, porque Dios va a cumplir su propósito en vos. Pero si no hay propósito, no vas a tener vigor, ni sentido, ni orientación, ni dirección. ¿Se dan cuenta? Total. Lo que hace Dios. Definí tu propósito, porque si hay un propósito, Dios te va a bendecir. Si no hay propósito, vas a estar entretenido en la religión, buscando solucionar tus altibajos en tu estado de ánimo, en tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones, siempre buscando satisfacer tus necesidades. Si hay un propósito en Dios, donde no sea la prioridad tus necesidades, sino el reino de Dios, la congregación de Yahweh, entonces si hay un propósito, Dios te va a bendecir para que cumplas este propósito. Bien. Y bueno, y después viene Josué, hijo de Nun. Josué, hijo de Nun. Fue lleno del espíritu de sabiduría. Eso está 34 del 9 al 12. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Pero dice el por qué. Muchas veces se nos borra el por qué. Dicen, ay, Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría. Pero ¿por qué estaba lleno? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo lean ustedes ahí, a ver, ¿por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahweh mandó a Moisés. ¿Por qué entonces estaba lleno del espíritu de sabiduría Josué? ¿Y por qué los hijos de Israel le obedecieron? Ada.
se destaca por lo cual Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. El hecho de que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría hizo que los hijos de Israel le obedecieran. No debemos restar nunca importancia, esto lo decimos vez tras vez, no le restemos importancia a la imposición de manos de una persona sobre otra. Moisés transmitió a Josué su espíritu de sabiduría, pero nos deberíamos preguntar qué transmite a aquella persona que impone manos, que es un desobediente a Dios, o que es un oportunista, o que es un especulador, o un pecador no arrepentido, o un satanista. No debemos olvidar que los pecados también se transmiten mediante la imposición de las manos. Ese es el caso de los sacrificios en el altar de bronce, o el caso del sumo sacerdote, cuando habíamos hablado de Yom Kippur, ¿no? Poniendo el sumo sacerdote las manos sobre la cabeza del macho. Y confesando los pecados del pueblo. Exacto. Y confesando los pecados sobre ese macho cabrío enviado al desierto para sacer. Así que tengamos cuidado con la imposición de las manos. Yo siempre hablo del pastor Martín cuidando a nuestro hijo Horacito, el más grande, sí, de que no dejó que unos pastores le impusieran las manos. Entonces, cuida a tus hijos y cuídate a vos mismo de la imposición de las manos ligeras, porque te transmite espiritualmente. Acá está bien clarito eso. Cuídense de la imposición de las manos. Sí, el versículo 10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahweh cara a cara. Acuérdense que lo conoció Yahweh a él cara a cara, no él a Yahweh cara a cara. Siempre es cara a cara. Con Moisés, Dios lo veía a Moisés cara a cara, no Moisés a Dios cara a cara. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque a veces nos confundimos. Cara a cara, quiero verte, Señor, quiero verte cara a cara, cara a cara. No sabemos ni lo que estamos diciendo, ni lo que estamos cantando. No tenemos ni la menor idea. Total, el ritmo es lindo y se canta en las iglesias y vamos para adelante. Tengamos cuidado y tengamos temor de Dios. Porque hasta Jesucristo dice acá también que nunca dice, hasta Jesucristo nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Hasta el momento en que fue escrito, dice hasta ahora, nunca más se levantó. Pero un día llegó profeta como Moisés, llegó Jesucristo. O sea que hasta él, hasta Jesucristo, por eso Moisés se le apareció en la transfiguración a servir a Jesucristo. Porque nunca antes se había levantado otro Moisés, hasta que vino el Hijo de Dios. No un profeta, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces, nunca más se había levantado un profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahweh cara a cara. Jesucristo. Nadie como Él en todas las señales y prodigios, dice ahí el versículo, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles. Juan 17, versículos del 6 al 8. Dice Jesucristo en su oración de bendición final: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Pero cómo? Han guardado tus mandamientos, han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, si ustedes van a Hebreos, van a ver en el capítulo 3, del 1 al 6, que Moisés fue un siervo fiel delante de Dios. Siervo fiel. Pero en el versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. Y está hablando de que Jesús, por ser hijo, es mayor que Moisés. Nosotros tenemos en nuestro corazón, al Hijo de Dios. Tenemos a Moisés, a través de quien Dios nos dio todas sus instrucciones de vida. Claro que lo tenemos. Él es nuestro maestro. Él es nuestro maestro. Pero tenemos a uno mayor que Moisés, que vino a darnos la correcta interpretación y aplicación de la Torá que Dios dio a través de Moisés, porque ya no era un profeta, ahora era el Hijo. Ya no era la casa, era el que la construyó, como dice Hebreos 3. Era el que la construyó, el que la edificó. Era el Hijo del Dios viviente. Era la Torá que Dios dio a través de Moisés. Ahora, Dios, habiendo hablado muchas veces en los antiguos tiempos a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Y por eso en esta porción estudiamos del Nuevo Testamento la parte de Mateo capítulo 5, porque justamente es la parte del Sermón del Monte donde Jesús dice, no vine a abolir la Torá, y donde dice, vez tras vez, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Él puso la Torá en el contexto adecuado. Muy bien. Entonces, gracias por haber estado durante estas 54 porciones. Las primeras las hemos dado hasta la 25, creo, junto con el pastor Enzo, y desde esa para adelante la hemos dado Ada y yo solos, y vamos a tratar de seguir. La gente nos piden, hay iglesias donde se juntan los sábados a la mañana y ponen ahí una pantalla y ven la Torá, y muchas personas miran la explicación. Entonces, claro que sí, vamos a seguir la semana que viene con la número 1, nuevamente, la número 1, que es Bereshit, es Génesis, es en el principio. Gracias por haber estado, gracias por haber compartido con nosotros esta hermosa enseñanza de la santa palabra de Dios. Gracias por estar, Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando, y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.